Muy bien, retomamos acá en el Coliseo de la Universidad Católica de Oriente para iniciar con la conferencia de este día. Recordamos que este 13º Congreso Nacional de Nueva Evangelización tiene un aspecto académico que se basa en 3 conferencias, 6 capacitaciones y 40 talleres. A lo largo del día, en la medida que se vayan presentando, les iremos contando en qué consiste la metodología. El día de hoy, por ejemplo, entonces vamos a iniciar con la conferencia general, el proceso de identidad cristiana en el cine como fundamento de la renovación de la fe y de la parroquia. Muy bien, el Monseñor Luis José nos adelantaba hace algunos minutos en vivo y en directo parte de lo que va a ser esta gran intervención y lo que luego va a ser el conversatorio, porque es muy importante, no solamente en la tarea de la exposición de un tema, sino pues en este marco sinodal escucharnos, escuchar al pueblo de Dios y construir juntos, edificar juntos. De eso se trata esta gran conferencia que a continuación Monseñor Luis José Rueda va a compartir con todos los participantes del 13º Congreso Nacional de Nueva Evangelización. Monseñor Luis José es licenciado en Teología Moral y bueno, nos va a dar apertura a las conferencias. Cada día vamos a tener una conferencia. El día de mañana les estaremos contando de qué se tratará la que tendremos, y también el día lunes tendremos también para cerrar esta versión del Congreso. Les invitamos entonces para que también se dispongan, tomen papel y lápiz y disfruten de esta conferencia, que será de gran interés para cada una de las personas que la vamos a tomar. Así es, la identidad cristiana en el cine es el fundamento absolutamente de todo, porque con las casas de reunión lo que se busca en un primer momento es que recobremos nuestra identidad, una identidad que en medio de esta filosofía moderna se va disolviendo, porque muchas veces queremos formarnos un Dios a nuestro antojo. En otras palabras, muchas personas, creyentes, católicas, dicen, tomo esto que me gusta de mi religión, o esto no me gusta, no lo asumo. Y recordemos que el buen católico pues debe creer, debe también celebrar su fe, debe también orar su fe y también debe reconocer el papel misionero tan importante que todos nosotros tenemos. Entonces, hablar de la identidad cristiana es precisamente eso, que como dice la misma palabra de Dios, no se nos olvide, que no se nos olvide el precio con el cual fuimos nosotros comprados, fuimos comprados al precio de la sangre de Cristo. Y por lo tanto, en el cine especialmente, y recobrando esa identidad, nosotros comprendemos que debemos ser el fundamento de la renovación de nuestra fe y que así tenemos que ser también constructores de pequeñas comunidades que animen a los demás hermanos también a seguir construyendo y edificando nuestra iglesia. Así es, entonces esperamos que ustedes sigan en sintonía con nosotros, que disfruten de esta conferencia que ha preparado Monseñor Luis José, y los invitamos entonces para que sigan con nosotros y estén pendientes de esta transmisión. Bueno, otra información importante, ya vamos a iniciar en pocos minutos la ponencia de Monseñor, y en las agendas, en la parte de atrás de cada una de las agendas que se les entregó, van a encontrar unos desprendibles. En estos espacios pueden hacer las preguntas que deseen, que tengan para Monseñor luego de su ponencia, y el equipo logístico de la diócesis va a estar recorriendo y recogiendo estas preguntas, porque vamos a tener en la parte final un espacio para responderlas. Entonces, a ver, yo les muestro de pronto. En las agendas, mire que pueden encontrar unas hojitas que es desprendible. Acá pueden realizar sus preguntas, y ahorita cuando Monseñor esté finalizando la ponencia, pues el equipo logístico va a pasar a recogerlas. Bueno, les cuento que la siguiente ponencia va a estar a cargo de Monseñor Luis José, quien nació en San Gil el 3 de marzo de 1962. Fue ordenado sacerdote el 23 de noviembre de 1989, encardenándose a la diócesis de Socorro y San Gil. Después de su ordenación,
Tuvo la oportunidad de adelantar estudios de especialización en teología moral, obteniendo la licenciatura en la Academia Alfonsiana de Roma. En el ejercicio del ministerio sacerdotal, Monseñor Luis José ha desempeñado diversos encargos. Párroco desde el año 1990, miembro del Consejo Presbiteral, miembro del Colegio de Consultores, profesor del Seminario Mayor, párroco en diversas comunidades, director del año introductorio en el Seminario Mayor desde el año 1999 al 2000, subdirector del Secretariado Diocesano de Pastoral Social, rector del Instituto Técnico para el Desarrollo Rural IDEAR en el 2010, Instituto Técnico para el Desarrollo, vicario de pastoral de la diócesis de Socorro y San Gil entre el año 2004 al año 2012. El 2 de febrero de 2012, su santidad Benedicto XVI lo nombró obispo de la diócesis de Montelíbano. El 14 de abril del 2012 fue su ordenación episcopal y el 28 de abril del mismo año tomó posesión canónica de la diócesis de Montelíbano. La Asamblea Plenaria de julio del 2017 lo eligió presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social y Caritativa. El 19 de mayo del 2018, su santidad Francisco lo nombró arzobispo de Popayán y el 7 de julio del mismo año tomó posesión canónica de la arquidiócesis de Popayán. El 25 de abril del 2020, su santidad Francisco lo nombró arzobispo de Bogotá, primado de Colombia. El 11 de junio tomó posesión canónica. En el 2021, el Papa Francisco lo nombró miembro de la CAL, de la Comisión Pontificia para América Latina y el Caribe. El 7 de julio del 2021, la Asamblea Plenaria del Episcopado lo eligió presidente de la Conferencia Episcopal. De esta forma, entonces, recibamos con un fuerte aplauso y con mucha alegría a Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, quien va a compartir con nosotros la conferencia El proceso de identidad cristiana en el cine como fundamento de la renovación de la fe y de la parroquia. Bueno, le pido el favor a la asamblea que nos dispongamos para escuchar. Todavía hay algunas personas en pie, otras que están conversando y este momento es muy importante para quienes estamos deseosos de escuchar a Monseñor. Un saludo para Monseñor Fidel, para Monseñor Rigoberto, para todos los hermanos obispos que están aquí presentes en este 13º Congreso Nacional de Nueva Evangelización. Saludo a los presbíteros, especialmente a los que son párrocos, que tienen que ver allí con la cercanía con las comunidades, los vicarios de evangelización de las distintas jurisdicciones, que animan a los animadores, es decir, animan a los párrocos. Saludo a los diáconos, a los seminaristas, la vida consagrada, femenina y masculina, a los integrantes de la Red Nacional de Nueva Evangelización, Padre Marcos, Marta y todos los integrantes. Me alegra mucho poder reencontrarlos a ustedes en este escenario. Quisiera iniciar este momento con un número de Aparecida. Aparecida sigue siendo tan vigente que cuando el CELAM le propone al Papa una nueva asamblea latinoamericana, el Papa le responde que Aparecida está vigente y que es necesario implementar el espíritu, la propuesta y la orientación de Aparecida. Y por eso inicio con el número 17 y luego el número 18 de Aparecida. Son dos numerales muy cortos. Número 17, hablando de la identidad cristiana nuestra. Algo que identifica nuestra vida es la alegría. Algo que debe identificar el cine como proceso evangelizador, las comunidades nuestras, es la alegría. Sí lo vi,
en la presentación que se hizo por jurisdicciones eclesiásticas, cada uno con sus cantos, con su alegría, con su expresión. Y el Papa Francisco le decía en el año 2017 a los jóvenes reunidos en la Plaza de Bolívar: no se dejen robar la alegría. La alegría es signo de santidad, es signo del discipulado misionero. Pues bien, el número 17 de Aparecida dice: nuestra alegría se basa en el amor del Padre, en la participación en el misterio pascual de Jesucristo, quien por el Espíritu Santo nos hace pasar de la muerte a la vida, de la tristeza al gozo, del absurdo al hondo sentido de la existencia, del desaliento a la esperanza que no defrauda. Primer punto, número 17 de Aparecida, nuestra alegría es una alegría trinitaria, una alegría que se basa en el amor del Padre, en la participación del misterio pascual de Jesucristo y en la acción del Espíritu Santo que dinamiza nuestra vida. Luego, el número 18 de Aparecida continúa con esta línea. Es uno de esos números que recogen el querigma y que lo anuncian con alegría. Dice: conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo. Seguirlo es una gracia. Y transmitir este tesoro a los demás es un encargo que el Señor, al llamarnos y elegirnos, nos ha confiado. Número 18. Conocer a Jesucristo es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Ser bautizados, ser miembros de la Iglesia Católica, después de haber nacido, es lo más hermoso, es el acontecimiento maravilloso de ser llamados por el Señor. Seguirlo a Él es una gracia. Por eso estamos aquí reunidos. Por eso cada una de las vocaciones en la iglesia, los laicos, la vida consagrada y nosotros los ministros ordenados, sentimos que recibimos una gracia día tras día que se renueva, que no se envejece. Pero además, porque tenemos esa convicción de que el encuentro personal con Jesucristo nos da identidad, dice Aparecida, transmitir este tesoro, es decir, la proyección misionera de nuestro bautismo, transmitir este tesoro a los demás es un encargo del Señor para nosotros, que nos lo ha confiado al llamarnos a su seguimiento. Dos numerales de Aparecida. Nos proponemos como objetivo en este momento evidenciar que el cine, el sistema integral de nueva evangelización, se cimenta sobre un proceso de renovación en la iniciación cristiana, o lo que decía el padre Alfonso Navarro, es un proceso de renovación de las bases cristianas. Renovación de las bases cristianas. El cine ofrece un proceso sólido, comprobado de iniciación cristiana. Es un camino, un itinerario integral. Y yo les propongo 4 momentos para movernos en esta reflexión. Un primer momento, saber a quiénes nos dirigimos en la evangelización, usted en su parroquia, en el visiteo integral, en la convocatoria abierta o cerrada,
que usted realice en su parroquia, en ese anhelo de fundar una comunidad más, y una más, y una más, hasta llegar a 105 y pasar. Y después de 105 hay que chicanear. Señor Rigoberto, después de 105 comunidades en un corregimiento de Río Sucio, Risaralda, hay que chicanear espiritualmente. Hay que decir, Señor, gracias, y mostrarlo. Y como dice el Papa, hacer lío, que se note en esas comunidades, que se vean, que se puedan mostrar, que pueda ser un piloto, que otros se animen. Para Dios todo es posible, y para sus seguidores cuando ponemos la confianza en el Señor. Por eso yo quiero recordar quiénes son los destinatarios de la nueva evangelización para la transmisión de la fe, y tomo al Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Recuerden que Evangelii Gaudium es como la carta de navegación que el Papa nos ha dado para la nueva evangelización. Lean solamente los numerales por ahora 14 y 15 de Evangelii Gaudium. Allí el Papa nos dice que hay como 3 tipos de personas a las cuales se destina el ejercicio misionero, la convocatoria, el visiteo, buscando que ellos se acerquen, que ellos caminen en senderos de santidad. Primero, dice el Papa, es un grupo de personas que participan en la pastoral ordinaria de nuestras parroquias. A ellos no los podemos descuidar. Ellos están animados por el Espíritu Santo. Ellos tienen el corazón encendido en la palabra, como los discípulos de Emaús. Ellos frecuentan la pequeña comunidad y la comunidad parroquial. Se reúnen el día del Señor para nutrirse de la palabra y del pan de eternidad. Ese es un grupo. Pero ¿cuántos son en nuestra parroquia? Yo fui párroco en varias partes de mi diócesis de Socorro y San Gil. Y los que hemos sido párrocos sabemos que podemos tener una comunidad promedio en Colombia. Hay parroquias pequeñas, hay parroquias de 5.000 habitantes, incluso menos, de 2.000 habitantes. Pero conozco parroquias, y aquí está el padre Eugenio de la diócesis de Soacha, que en Ciudad Verde tiene más de 120.000 habitantes. Y allá el padre Eugenio en Soacha tiene el cine y está aquí. ¿Cómo hace un párroco con una comunidad de 120.000 habitantes que viven en torres de habitación de estos estratos 1, 2 y 3 del Sisbén? ¿Cómo se hace en esa pastoral urbana? ¿O cómo se hace en una vereda de cualquier diócesis? Monseñor Farley, de esas veredas del Nudo de Paramí,
en una parroquia de 15.000 habitantes, si usted tiene un grupo así muy participativo de 500, está muy bien. En una parroquia de 15.000 habitantes, si tiene 1.000 o 1.500 participando firmemente y permanentemente con un corazón asiduo, tiene un grupo muy numeroso, tiene una llama muy encendida. Pero compare una parroquia de 15.000 frente a 1.500 muy convencidos, muy evangelizados, es el 10% de la parroquia. El 90% de la parroquia están en los otros dos grupos, de los cuales nos habla el Papa Francisco. El segundo lugar, el segundo grupo, el segundo ámbito de personas son aquellos bautizados, óigase bien, bautizados, incluso con primera comunión y confirmación, pero que no viven las exigencias del bautismo. ¿Cuántos son en nuestra parroquia de este segundo nivel? Puede ser el 50, el 60%, incluso el 70%. No tienen una pertenencia cordial a la iglesia. Ya no experimentan el consuelo de la fe, dice el Papa. Ya no experimentan el consuelo de la fe. Ese es un grupo que nos desafía, que le da razón de ser al visiteo, que le da razón de ser a la casa abierta, que le da razón de ser a la vocación nuestra de laicos y de ordenados. Y hay un tercer grupo, y ustedes vayan mirando en su parroquia. Hay un tercer grupo, son aquellos que definitivamente abandonaron la iglesia, que incluso se acercan a usted como párroco, que se acercan a la secretaría de la parroquia y dicen: vengo a que me saquen de la partida de bautismo, no quiero tener partida de bautismo. ¿A ustedes les ha pasado que llegan a decir: yo quiero que me saquen de la base de datos, no quiero estar ahí? Son personas que por algún motivo se fueron de la iglesia. Pero en ese último grupo, fuera de los que nos dan la espalda por algún motivo y no los debemos abandonar, hay otro grupo de personas grande y cada vez más creciente. Son aquellos que no conocen a Cristo, que nunca han escuchado hablar de Cristo. Y ustedes dirán: no, imposible que en un país como Colombia no hayan escuchado hablar. Es imposible que en mi parroquia, que en mi diócesis haya personas que no han escuchado hablar de Jesús. Los hay. Y crece ese grupo. Y ese grupo también nos pertenece. Y ese grupo también nos desafía. Y a ese grupo también nos envía el Señor. Por eso la evangelización es tarea de todos los días. Recuerden, son tres grupos. El primer grupo, los que nos participan, que es un porcentaje dentro de los habitantes de nuestra parroquia. Otro grupo, los que son bautizados, pero como que no se untan mucho las manos, como que sus pies no tienen polvo misionero, como que su corazón no palpita, no viven la experiencia bautismal. Y el tercer grupo, los que se alejaron o los que nunca han recibido el querigma. Quería poner esos tres grupos porque eso pasa en todas las parroquias de Colombia y porque eso debe ser motivo de nuestra oración, de nuestra reflexión, de nuestra planificación misionera. Segundo punto, para poner el marco, hay unos rostros que nos desafían. El Papa Francisco, desde cuando llegó al pontificado, nos está hablando de una iglesia en salida,
y nos está diciendo: salgamos a las periferias geográficas y existenciales, a esos lugares lejanos donde no frecuentamos nosotros. Vayamos a esos lugares donde creemos que no necesitan. Me decía un sacerdote en estos días de la Arquidiócesis de Bogotá, que celebra frecuentemente en una capillita que hay dentro del Congreso de la República, allá en el Capitolio, una capillita que no tiene signos católicos, obviamente, pero que es un oratorio y que se sabe que es oratorio, no es oficina, ni es depósito, ni más nada, lo respetan como oratorio, y el sacerdote va a celebrar allí. Allí no hay capellán nombrado, ni lo habrá, pero va a celebrar allí. Y me decía: cuántos dolores, cuántas heridas tienen los congresistas, sus familias, los que habitan esos palacios, los que toman las decisiones de nuestro país. Y yo les comento que con la conferencia episcopal hicimos un esfuerzo, y hay un sacrificio de Monseñor Omar Sánchez y de Monseñor Luis Manuel, sobre todo de Monseñor Omar, muchas veces fuera de su sede arquidiocesana, ayudándonos. Hicimos el esfuerzo de encontrarnos y lo logramos con los 8 candidatos que estaban antes de la primera vuelta. Con los 8 candidatos. Ustedes saben quiénes eran, y que allí hay, por ejemplo, un pastor evangélico, y que hay distintos tipos de personas. Pero cuando uno encuentra el hilo conductor humano como hijos de Dios, hermanos todos, diría el Papa, fratelli tutti, empieza a descubrir que allí hay un desierto que debe ser regado, hay un terreno que debe ser sembrado, o hay una semilla que fue sembrada hace muchos años y que está llena de maleza, y que es necesario limpiar, abonar, regar y esperar que dé fruto. Uno generalmente lo ve con la farándula, con la imagen, pero detrás de todos ellos hay una historia, hay un dolor, hay esperanzas, hay alegrías, hay un ser humano, hay un hombre o una mujer que nos necesita. Por eso el Papa nos habla de periferias existenciales. Puede ser que estén cerca de nosotros, es más, puede ser que trabajen con nosotros, o aún más, puede ser que esas periferias existenciales sean algunos miembros de nuestra familia de sangre, de nosotros los sacerdotes o de los laicos y de las religiosas, alguien que hace parte de la periferia existencial, que están viviendo en el dolor, en el alejamiento del Evangelio. Yo quiero proponer unos rostros de esas periferias para que lo pensemos nosotros y nos motivemos a la misión. Primero, los jóvenes. Ustedes se dieron cuenta las movilizaciones sociales del 19 y del 20, que los protagonistas eran los jóvenes, eso que llamaban la primera línea. Muchos jóvenes, incluso familiares nuestros, de las universidades. Estamos en una universidad, estamos en la Católica de Oriente, gracias por acogernos aquí. Pero en las universidades es necesario llegar. El ambiente escolar, primaria, preescolar, primaria, secundaria, la básica, el bachillerato, las universidades, los jóvenes nos desafían. Dice el Papa: a veces el dolor de algunos jóvenes es muy lacerante. Es un dolor que no se puede expresar con palabras. Es un dolor que nos abofetea. Y dice el Papa: ojalá siempre haya cerca de un joven sufriente una comunidad cristiana. Y si es del cine, mejor. Una comunidad cristiana que no juzga al joven, cómo se pinta, cómo se viste, cómo habla, cómo piensa, cómo vive la tecnología, que no juzga, porque es que si juzgamos no podemos acercarnos y hace falta la empatía
Hace falta que abramos puertas, que no creemos muros, sino puentes para encontrarlos a ellos. Ellos tienen mucho que decirnos. Tenemos deuda de escucha con los jóvenes. Ojalá que nuestras comunidades estén cerca de los jóvenes que sufren. Primer rostro, los jóvenes. Segundo rostro, los pobres. El Señor Jesús nos dijo: a los pobres siempre los tendrán. O sea, nuestra propuesta no es acabar ni con los pobres ni con la pobreza, es acompañar esa realidad. Y en todas las regiones de nuestro país hay situaciones de pobreza, en todas las ciudades y en todas las zonas rurales. El Papa Francisco instituyó la Jornada Mundial de los Pobres. Y en esa jornada lo que él quiere es hacer una pedagogía de acercamiento, de fraternidad, de solidaridad. Tercer rostro, los enfermos. Si hay algo cercano a la misión de Jesús de Nazaret, son los enfermos. Y después de la pandemia nos hemos dado cuenta de esa gran fragilidad que tenemos, de lo frágiles que son los sistemas de salud, no solo en Colombia, en América Latina y en el mundo. Los enfermos nos llaman, los hospitales, las clínicas. Puede ser que ya no nombren capellanes y nos toca ser creativos para atender hospitales, clínicas, para atender ancianatos, hogares geriátricos, para atender lugares de atención de enfermos mentales que abundan, para atender a los jóvenes que están en el consumo y adultos también en el consumo de drogas. Son enfermos. Los alcohólicos, hombres y mujeres en distintos lugares, son enfermos. Si hay algo propio de la misión de Jesús de Nazaret, es estar cerca, tocando las heridas, las llagas, las enfermedades y curando. Vete, tu fe te ha curado, levántate y anda. Cuarto rostro, los hambrientos. El hambre es una situación creciente en nuestras comunidades. Entre otras, los cambios bruscos del clima están generando pérdida de cosechas. La Mojana, Monseñor José Clavijo, allá en Sucre, en Ayapel, eso lleva cuántos meses, cuántas semanas inundados, y viene la parte difícil del invierno en Colombia, las lluvias fuertes. Se pierden grandes extensiones de arroz, de ganadería. El mundo está siendo desafiado por el hambre. Para la humanidad, el hambre no es solo una tragedia, sino una vergüenza, dice el Papa. Porque así como se pasa hambre, se desperdicia mucha comida en el mundo. Hay mucho desperdicio de comida. Los hambrientos nos desafían a la nueva evangelización. Todos somos responsables. Quinto rostro que nos llama, que nos invita a la nueva evangelización, a la identidad cristiana nuestra como bautizados, discípulos misioneros, los migrantes y refugiados. Uno de una vez piensa en Venezuela. Venezuela se volvió un país migrante. Las carreteras de nuestro país están surcadas a pie o subidos en lo que ellos llaman las gandolas, que son las tractomulas, viajando para distintos países o quedándose en nuestras ciudades. ¿Hay refugiados en sus parroquias? ¿Hay venezolanos? ¿Hay desplazados que llegaron por la violencia del Chocó o de Arauca o del Catatumbo o del Pacífico?
y están llegando a sus parroquias? Alguien dirá, eso es de la pastoral social, y eso es una forma de delegar, de decir, eso le corresponde a la pastoral social. No, le corresponde a nuestras comunidades, le corresponde a nuestras parroquias, los migrantes. Cada forastero que llama a nuestra puerta, dice el Papa Francisco, es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que se identifica con el extranjero acogido o rechazado en cualquier época de la historia. Hemos tomado unos rostros. Entonces, primero dijimos, dentro de nuestras parroquias hay como 3 clases de presencias. Los cercanos, llamémoslos así, los que se alimentan de la palabra y de la Eucaristía, los bautizados un poco indiferentes, y los que se alejaron y los que nunca han recibido el anuncio de la buena nueva. Y ahí nuestra identidad cristiana debe ser ante todo misionera. Pero estos rostros que hemos citado es para recordar que nuestra identidad nos lleva a que nuestras comunidades de nueva evangelización sean comunidades que buscan el rostro doliente de Jesús en estas periferias existenciales. Ahora traigo a colación el número 28 de Evangelii Gaudium. Es bellísimo. Si alguien está desanimado con su parroquia, si alguien dice, ¿por qué el señor obispo me manda a esa parroquia? Si alguien cree que la parroquia ya no logra evangelizar, Evangelii Gaudium 28. Y permítanme que la lea un poco textualmente. Dice, la parroquia no es una estructura caduca. En eso estamos de acuerdo. Se dice que en Colombia hay más de 5.000 parroquias. Más de 5.000 parroquias. ¿Cuántas parroquias tiene su diócesis? Cada uno va respondiendo. No es una estructura caduca, dice el Papa. ¿Y por qué? Él da la razón, dice, porque la parroquia tiene una gran plasticidad. Qué bonito ese término aplicado a la vida de nuestras parroquias. Una gran plasticidad, y eso lo comprueba uno en 500 años de evangelización. ¿Cuál es la parroquia más antigua de su diócesis? ¿Y cuál es la parroquia de más reciente erección? Y verá cómo las parroquias van tomando forma, incluso el tipo de templos, la construcción, la manera como se atiende. Puede tomar muchas formas y muy diversas que requieren docilidad y creatividad misionera del pastor y de la comunidad, del párroco y de la comunidad. Docilidad y creatividad misionera. Aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, dice el Papa, sí es capaz de reformarse y adaptarse continuamente y seguirá siendo la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Qué bonita esa definición de parroquia. Es la iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. ¿Qué es la parroquia? Mire cómo la define el Papa en Evangelii Gaudium 28. Es una comunidad de comunidades, primero. Segundo, es santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando. Tercero, es centro constante de envío misionero. Y pudiéramos seguir, pero esas 3 características son bellísimas. Comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando y centro de constante envío misionero. Vuelvan al número 28 de Evangelii Gaudium, para motivarnos, para amar nuestras parroquias, para darle gracias a Dios por lo que tenemos en nuestras parroquias. No se olviden de agradecer, como el leproso que se volvió a dar gracias y solo él. Dé gracias por los párrocos anteriores.
Dé gracias por los laicos anteriores y por todo lo que se tiene. Ahora, en medio de esa realidad y de esas periferias existenciales y de esos grupos de alejados, cercanos y aquellos que no han recibido el Evangelio, la Iglesia necesita hoy, y ese es el trabajo del cine, hacer de los bautizados evangelizadores con espíritu, empezando por nosotros los sacerdotes, porque a veces nosotros somos los que ponemos esa guadua que ponen en las carreteras, que la atraviesan, y para cobrar, ¿en cuántas partes no nos encontramos la guadua atravesada y dicen, pero pague 20.000 o pague tanto? Yo le pido al Señor que nosotros los sacerdotes no seamos la guadua atravesada, que seamos evangelizadores con espíritu y que la vida consagrada y los laicos también. Y el Papa Francisco, al final de Evangelii Gaudium, desde el número 262 en adelante, da las características de quién es un evangelizador con espíritu. Primero, es una persona que ora y trabaja. O sea, no son personas desocupadas. Es una persona que combina oración y trabajo. Ese perfil que nos dio San Benito de Nurcia. Qué bueno, los laicos, todos nosotros, personas que oramos y trabajamos, a Dios rogando. Eso. Segundo, los evangelizadores con espíritu que quiere formar el cine en ese proceso personal y en el proceso parroquial son personas que se sienten amadas por Jesús. Un hombre o una mujer que se siente amada por Jesús transmite ese amor. Tercero, el cine quiere formar evangelizadores con espíritu, es decir, personas convencidas, entusiasmadas, seguras, enamoradas de Jesús. Son 4 características que ojalá las tengamos todos: personas convencidas, personas entusiasmadas, personas seguras y enamoradas de Jesús. Ustedes después van a mirar ese número 265 de Evangelii Gaudium. Cuarta característica del producto que quiere ofrecer el cine en sus comunidades y en sus 2 procesos: personas con gusto espiritual de ser pueblo. Ojo con eso, personas con gusto espiritual de ser pueblo. No somos monjes para vivir aislados. Es cierto, necesitamos momentos de intimidad, pero sobre todo somos personas que nos sentimos pueblo de Dios, que nos reconocemos pueblo de Dios. Quinto, el cine quiere configurar hombres y mujeres que conocen la fuerza de la ternura. La fuerza de la ternura. A veces sentimos la tentación de ser cristianos, dice el Papa, manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente, personas con ternura. Se pudiera hacer una teología de la ternura siguiendo los pasajes de Jesús de Nazaret y siguiendo el magisterio del Papa Francisco. Una tesis sobre la ternura y la dimensión teológica de la ternura. Ojalá nuestras pequeñas comunidades y nuestras parroquias tengan una buena dosis de ternura. Sexto, en el perfil de hombres y mujeres bautizados, discípulos misioneros, que hacen camino con el cine y que están llamados a continuar en ese seguimiento misionero, el Papa nos propone que seamos personas que se sienten bien, buscando el bien de los demás. El amor a la gente
es una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios, hasta el punto de que quien no ama al hermano camina en las tinieblas, permanece en la muerte y no ha conocido a Dios. Benedicto XVI el sabio dijo: cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios. Por eso, volvamos en ese contexto a mirar el proceso de renovación de nuestra identidad cristiana, de nuestra iniciación en la fe en el cine. Esto lo saben ustedes de memoria, pero pónganlo en el corazón. El cine es un ambicioso proceso de renovación de la fe o de avivamiento de la misma. Ha de contener una retoma o renovación de la iniciación cristiana. Segundo, si se trata de una renovación o de la iniciación cristiana, se requiere una iniciación desde el querigma, como anuncio testimonial y ungido, que facilite en sí ya una experiencia de encuentro personal con Cristo y sus hechos de salvación. Tercero, sobre la base de la experiencia del querigma recibido, se desarrolla un proceso de renovación de los sacramentos de la iniciación: bautismo, confirmación, Eucaristía. Cuarto, este proceso termina con una inserción o reinserción en la comunidad creyente, y aún más con la conformación y pertenencia a una pequeña fraternidad cristiana o pequeña comunidad eclesial. Quinto, esta pequeña comunidad se constituye como una comunidad fraterna, capaz de salida misionera permanente y de ministerialidad de los laicos. Sexto, en el cine, este proceso de iniciación cristiana se cumple con los 2 primeros pasos de los 6 que tiene previstos. Estos 2 primeros pasos son el querigma y la coinonía. Enseguida se realiza en la pequeña comunidad, que es el tercer paso. Séptimo, inmediatamente los que han completado la iniciación o la renovación de la fe asumen responsabilidades de salida misionera y de servicios ministeriales para expresar y realizar su condición de discípulos misioneros, porque esa salida misionera sí que consolida al bautizado como discípulo misionero. Octavo, en el cine este proceso toma un tiempo mínimo de 10 meses y hasta de 15 meses, dependiendo de los ritmos de las personas de la comunidad. Noveno, este proceso requiere de ritos, y los tiene el cine, y rituales, catequesis y retiros. El cine es un catecumenado, es un camino de iniciación o de reiniciación que lleva a consolidar la identidad de hombres y mujeres en la fe. A manera de conclusión, para no cansarlos, 4 punticos. En el cine encontramos una segura oportunidad para que la causa misionera sea la primera. Esa es una frase de Francisco en Evangelii Gaudium, que la causa misionera sea la primera. Segundo, el cine convierte cada parroquia en un poderoso centro de irradiación de la vida de Cristo resucitado, y esa es una definición de Aparecida. Tercero, el cine nos lleva a abrir los ojos y el corazón para descubrir a los hermanos de las diversas periferias existenciales. Y cuarto, el cine es un camino con Cristo que nos permite vivir un proceso de iniciación cristiana y nos configura como evangelizadores
con espíritu. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Monseñor lo que nos ha compartido en este proceso de identidad cristiana en el cine y como fundamento de renovación de la fe y de la parroquia. Vamos a aprovechar unos minuticos para el conversatorio a través de las preguntas que ustedes han formulado. Entonces, si ya las tienen por escrito, van a estar aquí nuestros diáconos listos para recibirlas y formularlas. ¿Quién tiene las preguntas? Por favor, levanta la mano que van a ir a recogerlas. Si alguien más, por favor, levanta la mano que aquí están atentos. Recordemos que en la parte de atrás de la libreta que se les entregó a cada uno hay unos espacios para poder realizar la pregunta y que nos la pasen para poder leerla y aprovechar que Monseñor todavía continúa con nosotros. Bueno, vamos trayendo por favor las preguntas. Veo que van a ser como muchas, entonces vamos a ver, Monseñor, de cuánto tiempo dispone. Bueno, tenemos una primera pregunta: ¿cómo relacionar cine y vocaciones? Dame otra para que Monseñor vaya. ¿Cómo conjugar esta plasticidad parroquial con una estructura conservadora que existe en la Iglesia sin caer en devocionalismos? ¿Qué tan oportuno es que el proceso querigma y coinonía sea más de 15 meses? Monseñor, ¿por qué el 99% de participantes en este congreso somos adultos? ¿Por qué cree que no invitamos a los jóvenes? No hay. Por favor, nos explica si es verdad que no es necesario dar querigma y pasar directamente de los diálogos de San Juan a coinonía. Madre de Dios. ¿Cómo se están formando los seminaristas para responder con soluciones al diagnóstico que usted nos presenta? ¿Cómo hacemos para el manejo de los sacerdotes al no apoyar el proceso y en vez de seguir construyendo, destruyen? Oh, por Dios, Monseñor. Sigo leyendo. Bueno, solo las pequeñas comunidades forman el cine, o los grupos apostólicos también entran en este proceso. ¿Cómo entender que el cine no es un atropello a los grupos, movimientos y procesos? ¿Cómo evangelizar a los jóvenes sin condicionar la palabra? Si el cine es un proceso integral, ¿por qué los sacerdotes no se comprometen con el proceso? ¿Qué hacer? Eso, aprovechen. ¿Qué hacer con los sacerdotes que no apoyan el proceso? Madre, nos están dando varilla. Para llevar a cabo la evangelización completa, ¿cómo se podría coordinar la parte presupuestal entre la parroquia y entre las comunidades?
Rol de los ministerios del cine de cara a la comunidad y de cara a la evangelización. Las personas están en diferentes etapas de sus vidas, jóvenes y adultos buscando su vocación, matrimonios, etcétera. ¿Cómo acompaña el cine a que cada cual cumpla su misión? ¿Cómo en este sentido incluir a la familia en el contexto de la misión? Eslogan: mi familia y yo. ¿Cómo podemos mantener los jóvenes en el cine? La pandemia enfrió en muchos el espíritu misionero. ¿Cómo recrearlo, reanimarlo, reactivarlo? Sí, ¿cómo reactivarlo? ¿Qué hacer cuando el párroco no se involucra? ¿Por qué en la entrega de parroquias se hace más énfasis en lo económico que en lo pastoral? ¿Cuál es la metodología para evangelizar a los milenios o centenia? ¿Cómo hacer para que el sacerdote se involucre en el proceso? ¿Cuál es la tarea que nos deja a obispos, presbíteros, diáconos, religiosos y laicos? Nos instruyó dando a conocer la labor del sacerdote pastor. ¿Qué pasa con sacerdotes, párrocos que no quieren asumir el cine como plan de pastoral? ¿Cuál debe ser la actitud del párroco cuando ve que sus comunidades tienen problemas y se desintegra el proceso del cine? Un mensaje fuerte sobre la sinodalidad para caminar juntos, sacerdotes y laicos. Teniendo en cuenta que los jóvenes son una población en periferia, ¿cómo insertarlos en la fe desde el cine? ¿Cómo aprovechar el cine en el mundo digital? Desde la labor de la parroquia, ¿cómo comprometer a las personas a ser perseverantes? Es un derecho al sacerdote ser un evangelizador en mi parroquia. A la hora de la entrega de la comunidad del párroco saliente al nuevo párroco, y este nuevo párroco no pertenece al cine, catecúmeno o camino, ¿qué se hace? ¿Qué hacer cuando el párroco no quiere saber nada del cine? Porque hay grupos como Lazos de Amor Mariano más efectivos en la evangelización que el mismo cine. ¿Qué hacer si el párroco no conoce el proceso y no le da importancia? ¿Cómo hago para atraer a una persona que está en otra religión fuera de la Iglesia Católica? Profundizar un poco sobre la necesidad del discipulado personal permanente. ¿Cómo los obispos motivan a otros obispos para que hagan el proceso? Si alguien se retira de la comunidad, ¿después de cuánto tiempo, periodo puede volver? Oh Dios, Monseñor, ¿seguimos o qué? ¿Cómo identificar la identidad cristiana en la diócesis? ¿Cómo llevar la nueva evangelización a las comunidades LGTBI? Abunda mucho en la juventud actual, que nos quiere escuchar ante el rechazo. ¿Cuáles son las estrategias más recomendadas para poder convencer a los hermanos, las pastorales, para que se integren en el proceso del cine? ¿Por qué no iniciar con una fuerza con los niños y buscar formas de permanecer siendo ellos tan sensibles a lo espiritual? Cuando hay cambios de sacerdotes y desconocen el cine, ¿cómo se continúa trabajando con el proceso? ¿Por qué es tan difícil formar comunidad en los jóvenes?
¿Cómo evitar que los sacerdotes se dediquen a la parte administrativa y descuidan la parte pastoral? Los obispos están convencidos de que el cine es una iniciación cristiana. ¿Cómo hacer que todos los sacerdotes de una diócesis tengan como prioridad este método pastoral, cine? ¿Cuáles serían los pasos para evangelizar a los adictos? ¿Cuál es en sí la propuesta que el cine tiene para adolescentes y jóvenes? ¿Por qué el proceso del cine jóvenes no es tan tenido en cuenta como el cine normal? ¿Cómo hacer que los párrocos continúen con los procesos del cine? En la parroquia en las parroquias dejan otros sacerdotes. ¿Por qué los obispos al elegir un párroco prima lo administrativo sobre el conocimiento y ardor pastoral? ¿En qué momento se debe hacer la corrección fraterna? ¿Coinonía es un ministerio dentro del cine? Esto no termina. ¿Cómo despertar la fe del segundo grupo de los bautizados que no viven la unción de la misión? ¿Cómo evangelizar a los drogadictos? ¿Cómo discipular a los integrantes del sino de manera eficaz? ¿Por qué los jóvenes que se están preparando en los seminarios les da tanta dificultad hacer una corrección fraterna? ¿Cómo hacer para que los nuevos sacerdotes sigan la continuidad del proceso y no quede interrumpido? ¿Cómo trabajar con jóvenes en comunidad? Llegó la hora de revolucionar la iglesia. ¿Cómo encontrar la mejor estrategia para consolidar comunidades en medio de una sociedad que cada vez más se aleja de Dios? ¿Cómo integrar a los niños en el proceso del cine? ¿Se puede retirar a un integrante de una comunidad por inasistencia? ¿Qué hacer para que los jóvenes pertenezcan a los ministerios? ¿Cuánto hay? Cuando hay traslado o cambio de obispos, ¿por qué llega uno que no asume el cine? No más. ¿Qué hacer con comunidades que se creen evangelizadas y no aceptan la edificación espiritual dentro de los miembros de la misma comunidad? Interesante este signo de las preguntas, muy interesante, porque quiero decirles que todas las jurisdicciones de Colombia, todos los vicariatos apostólicos, todas las diócesis y todas las arquidiócesis entregaron el 100% de las jurisdicciones el informe de la consulta sinodal a nivel diocesano. El 100%. Sí, eso merece un aplauso, claro que sí. Eso significa que estamos asumiendo esa capacidad de escucha. Aquí lo que hemos es hecho un ejercicio de escucha, una serie de preguntas. Obviamente yo no voy a pretender responderlas. No por esto, porque la cantidad de preguntas que hay ahí amerita una reflexión, oración, discernimiento. Este ejercicio que acabamos de hacer, yo pensé que estaba planteado de otra manera el diálogo, pero surgió muy rico, con muchas preguntas. Y uno puede hacer el esfuerzo de clasificar las preguntas. Mire, hay preguntas con tendencias mayoritarias. Los jóvenes. Es una inquietud que aparece. Los sacerdotes asumiendo y promoviendo. Los seminaristas formándose para la evangelización. Surgen muchas preguntas de esta línea. Son como unas tendencias. Yo creo que estamos en un momento donde debemos escucharnos y escuchar lo que el Espíritu nos está diciendo como iglesia en Colombia.
con esta preguntadera, algo nos está diciendo el Espíritu. Algo nos está diciendo, no a los demás. Yo cuando vi que hacían barra por ciertas preguntas, sobre todo cuando preguntaban por el sacerdote, por nosotros los sacerdotes, vi que ustedes como que hacían barra, ahí lo que estaban era como subrayando, como poniendo en mayúscula sostenida y con rojo diciendo, casi hay un clamor ahí. Yo ahí no noto que estén diciendo nada en contra de nosotros, sino un clamor. Padres, sean lo que deben ser. Obispos, sean lo que deben ser. Lo están diciendo. O sea, hay que leer entre líneas, hay que leer, hay que discernir. Esto merece un buen momento de oración. Un buen momento de oración para escuchar el Espíritu que nos está pidiendo a todos. Por ejemplo, ¿qué nos está pidiendo con los jóvenes? ¿Qué nos está pidiendo el Espíritu con los jóvenes? Y cuando somos capaces de escuchar esas voces, empezamos a encontrar los caminos que el Espíritu nos muestra a todos como pueblo de Dios. No sé cuántas preguntas hay. Y uno pudiera decir, ya no lea más. No, interesante que se hubieran leído todas como se leyeron, y le agradezco. Porque uno dice, no, otra pregunta, sí, es que hay muchas preguntas, es que tenemos muchas preguntas. Es que nosotros, los sacerdotes, también de rodillas en oración le preguntamos al Señor, ¿qué quieres, Señor, de mí? Esto supera mi capacidad. Sí, la evangelización supera nuestra capacidad, la desborda. Y siempre le preguntamos, Señor, ¿qué tenemos que hacer hoy? ¿Cuál es la palabra oportuna? ¿Cuál es el gesto necesario? ¿Cuál es la actitud que debemos cambiar? ¿Y qué tenemos que hacer? Pero eso nos corresponde a todos. Y cuando se habla del tema vocacional, ojo que el tema vocacional es un tema que abraza a todo el pueblo de Dios. No es solamente la vocación al ministerio sacerdotal, es la vocación cristiana, la llamada, porque es la llamada de cada uno de nosotros, hombres y mujeres, y de nuestras comunidades. No quiero responder demasiado largo, quiero dejarlos ahí, decirle, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a interpretar la voz del pueblo de Dios y lo que el Espíritu quiere decirle a nuestras iglesias para que se renueven en la nueva evangelización. Muchas gracias. Agradecemos todo este mensaje que Monseñor nos deja, y con todas estas preguntas pues también luego tendremos oportunidad de hacer réplica en los diversos momentos y ambientes que tenemos luego en cada una de nuestras jurisdicciones. Vamos a darle entonces la palabra a Monseñor Marco Antonio. Él nos va a hacer como una síntesis general de lo que acabamos de escuchar, de vivir en este momento, para poder pasar al almuerzo. Tenemos aquí un trabajo muy especial, no, es de alegría, los desafíos son para eso, no hay problemas, hay situaciones que asumimos con lo que Monseñor decía al comienzo, con alegría. No es para asustarnos, no podemos ser profetas de desventuras. Bueno, para finalizar esta jornada tan especial, agradeciendo a Monseñor Luis José toda su fineza, toda su bondad, creo que tenemos un compromiso muy grande, y el compromiso comienza con la intensidad, o sea, con el deseo de anunciar el reino de Dios. Y por eso, 3 ideas fundamentales. La primera, sobre la identidad cristiana. Tenemos en el cine
la manera como podemos realmente reavivar el don de Dios, identidad cristiana, haciendo discípulos y, por lo tanto, para proyectar apóstoles. Esa identidad cristiana nos lleva realmente a ser discípulos misioneros, en pequeña comunidad, viviendo los elementos de la pequeña comunidad, brota la comunión y por ende la misión. Y en la misión a llegar a esos rostros que Monseñor nos señalaba, a los jóvenes, a los pobres, a los hambrientos, en fin, y poder llegar a todas las periferias, cuidando a los cercanos, tratando realmente de evangelizar, de llegar a los alejados y poder realmente ser fieles al anuncio del Evangelio. Por eso esta mañana ha sido muy enriquecida, muy edificante y nos pone realmente como en sintonía de la sinodalidad, de caminar juntos para poder realmente construir la comunión en la que participamos con lo que somos y tenemos y en la que estamos llamados en la comunión para la misión, porque la comunión es para la misión y la misión para la comunión. De nuevo, mil gracias a Monseñor Luis José por su bondad, un aplauso de gratitud con él. Bueno, muchas gracias al Padre Marco Antonio. Les invitamos ahora a pasar al almuerzo. Ya es hora, ¿cierto? Les recordamos, van a ser en los mismos puntos en los que han venido recibiendo los alimentos, los sacerdotes y los señores obispos en el primer piso del edificio. Muy bien, agradecemos nuevamente a Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, por habernos compartido esta conferencia, por su reflexión, por su exhortación, por haber estado con nosotros en este día compartiendo desde la Eucaristía hasta este momento académico en la primera conferencia de nuestro Congreso Nacional de Nueva Evangelización. Queremos recordarles las actividades que tendremos durante las horas de la tarde. A las 2 nos encontraremos nuevamente para tener un espacio de alabanza y posteriormente los talleres a los cuales cada uno de nuestros participantes se integrarán. Más adelantico les estaremos contando cómo es la metodología para que al término podamos irnos a la visita a Tutucán en el encuentro con el folclore antioqueño. Y finalmente el regreso a los lugares de hospedaje donde las familias que están acogiendo a nuestros congresistas tendrán la cena y velada de oración. Bien, así es, Andrea, queridos televidentes, no se desconecten en este espacio mientras estamos compartiendo también el almuerzo con nuestra querida comunidad. Los invitamos a seguir conectados y a continuación compartiremos con ustedes una bella entrevista y reflexión del padre Juan Bautista. Él es doctor en Sagrada Escritura, quien da una explicación teológica bíblica muy profunda acerca del lema escogido para este 13º Congreso de Nueva Evangelización: Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Diócesis de Sonsón, Río Negro, agosto 12 al 15. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos. 13º Congreso Nacional de Nueva Evangelización.